Comienza Voces del Poder a esta hora de la mañana. Nos acompañan nuestros panelistas habituales. Estamos junto a Alan Álvarez aquí en el panel, economista, militante del Partido Socialista. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido. Hola, hola. Gracias por acompañarnos. Pasó el 18, así que ahora... Sobreviviendo. Sobrevivido. Pero ahora hay que sobrevivir el resto del año. Así exacto, a lo que viene. Emilia García está con nosotros también, directora de estudio de Idea País. ¿Cómo estás, Emilia? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buen 18 para ambos. Estar de vuelta post 18, sí. Con la energía de siempre. En duda, el lunes más lunes que nunca. Sí, no hay interrogación. Sí, ese chiste de Álvaro Sala, lunes 10 de la mañana, yo nunca lo había sentido tan largo. Gracias por estar acá en el panel de Voces del Poder, Emilia, Alan, para ir abriendo la conversación. ¿Qué les parece si abordamos lo que dijo Eduardo Artés, que ha estado aprovechando estos 15 minutos de foco, de fama, ¿no? A propósito de sus declaraciones ayer? Bien comentadas las declaraciones, criticadas transversalmente también, aseguraba que las movilizaciones sociales no dejarían en paz básicamente un gobierno de José Antonio Kast, y en ese sentido planteaba básicamente que José Antonio Kast sencillamente no gobernaría, ¿no? La calle no lo dejará gobernar, nosotros no lo vamos a dejar, la izquierda no lo va a permitir, sacamos a Pinochet, no va a durar nada un gobierno de Kast. Fue la declaración de Eduardo Artés. Emilia, ¿cómo interpretar esas declaraciones que él ha tratado de matizar en todo caso hoy día en la mañana? Sí, hoy día en la mañana el profesor Artés es profesor, así que eso me parece aún más preocupante a que sea candidato presidencial. Pero hoy día en la mañana sí, como que matizó quizá un poco sus declaraciones en una radio amiga. Sí, en 13 Radio. Y me hizo recordar la discusión que tuvimos hace un par de semanas, y de hecho acá mismo lo conversamos a propósito de la pregunta por la paz social. Y yo recalqué, y me gustaría volver a decirlo, que el hecho de tener o no movilizaciones que puedan ser violentas, como las que vivimos el 18 de octubre, uno tiende a preguntarse por el color político del gobierno de turno, pero en realidad yo creo que el acento debiese estar en la oposición. Hoy no sabemos, o yo tengo mi teoría, pero es solamente una teoría, de por qué no hay manifestaciones actuales en este gobierno. No sabemos cuál es la razón, pero lo que sí sabemos es que no tenemos una oposición que incita o es complaciente o tolera la violencia. Y eso yo creo que es muy importante, porque la democracia se construye no solamente con el gobierno de turno que respete el marco legal, sino que también con una oposición que tenga una vocación democrática y no destituyente. Y hoy día en la mañana, escuchando al candidato Artés en Tele 13 Radio, donde se le preguntaba mucho cuál es el razonamiento detrás de pensar que es válido manifestaciones violentas o el intento de sacar un presidente democráticamente electo. Y la respuesta que él daba recurrentemente era que era lo que el pueblo quería. Si es que el pueblo quiere derrocar al presidente y ya no le gusta al presidente de turno, bueno, entonces hay que sacarlo. El mismo pueblo que lo eligió es capaz de tener ese poder revocatorio. Y ahí yo creo que es interesante esa reflexión, porque ahí uno ve distintos paradigmas de lo que entendemos por democracia y lo que entendemos por política. El profesor Artés, al parecer, lo que ve de la política es que es solamente una caja de resonancia de lo que quisiera una mayoría circunstancial, y que ni siquiera es tanto mayoría, porque a pesar de que en el estallido social hubo más de 1 millón de manifestantes, eso en ningún caso es la mayoría de los chilenos. Sí. Es medio indistinguible esa mayoría, ¿no? Exactamente, y al parecer, bajo su criterio, si es que una mayoría que hace más ruido, pero no necesariamente es una mayoría social, podría derrocar al presidente, y eso es una mirada de lo que significa hacer política, que me imagino que es muy distinta a lo que nosotros creemos acá en esta mesa. Alan Álvarez. No, yo quiero decir que estoy completamente de acuerdo con el profesor Artés. No, mentira. No, por ningún motivo. O sea, mi primera pregunta ante esto es por qué le estamos dando un espacio a una persona que oscila entre el 0 y el 1% de la encuesta, con una caja de resonancia mediática en que todos los diarios, todas las radios, todos los programas de televisión,
de política se han dedicado a comentar las declaraciones de una persona que de base te dice que Corea del Norte es democrático, que Pero va a estar en la papeleta. está bien y lleva estando en la papeleta muchas veces y yo nunca había visto que se le diera el espacio que se le está dando hoy día para amplificar mensajes que en verdad no son sanos, porque mi especulación es que el caballero encontró una ventanita ahí entre que no había mucha noticia post-18 y entre que se estaba retomando el año, o sea, el año de trabajo. Y dijo, el año electoral. Claro. Y por ahí entró y era la primera noticia que apareció durante el día y eso amplificó finalmente el resultado. Ahora, desde luego que no se comparten declaraciones de este tipo. Yo creo que con ese tipo de izquierda, al menos yo no me identifico, creo que son izquierdas que no creen en la democracia, que su visión de democracia tiene más que ver con el autoritarismo, es un concepto que tienen muy manoseado, y que en verdad... No creen en la democracia representativa. O sea, no, pero tampoco creen en la democracia en el sentido de los acuerdos, ¿ya? Porque la democracia no es solo decir como, oye, mira, vamos a ir a votar y vamos a elegir representantes. La democracia también implica que esos representantes van a ser capaces de llegar a un entendimiento que va a hacer que todos sean en su medida, lleguen a un acuerdo y eso finalmente va a implementar política pública. Y en eso tampoco creen, porque su visión es autoritaria en todos los aspectos. Lo mismo con el tema, o sea, no solo me pareció ridículo que trata de reformita la reforma de pensiones, muy parecido a lo que dice el republicano, nacional libertario, sino que además reivindica los retiros de fondos, porque con tal de echar abajo la AFP, hay que seguir sacando plata de los fondos de pensiones. Y eso es como... Y eso no es individualista, según él. Eso no es individualista, eso es socialismo. Entonces, ese discurso yo lo había escuchado antes. Entonces, creo que uno de los problemas de mi sector es que durante el estallido social habían demasiadas voces que replicaban el discurso de Artés. Por eso no estoy de acuerdo con que se replique. Porque Daniel Jadwe y Artés riman bastante en lo que Pero señalan. y no solamente Daniel Jadwe, perdón Seba, pero ayer me salió un video en Twitter que hace una recopilación de distintos videos de octubre del 2019. Ya. Donde ahí anoté un par de cosas, pero eran varios. El profe Artés no era el único y no eran los outsiders que conocemos actualmente, sino que el mismo presidente Boric, que en su minuto era diputado, agradece a quienes saltaban los torniquetes y dice que la violencia física y de la quema del metro deriva de una violencia estructural. El mismo Gonzalo Vinter, que fue candidato presidencial hasta hace un par de meses, dice que la violencia sí tiene un contexto y tiene matices. La ministra Vallejo, que actualmente es vocera de gobierno, denuncia torturas en la estación Baquedano. O sea, y por último, perdón, y con esto termino, ¿sí? Después del acuerdo del 15 de noviembre que el presidente Boric acudió, igual, y que en el fondo en teoría se había llegado a un acuerdo de cómo salir institucionalmente y democráticamente de un conflicto que era muy difícil en esa época, se acusa constitucionalmente igual al presidente Piñera. Entonces, está bien, sabemos que actualmente la mayoría de estas personas que yo nombro han hecho probablemente un mea culpa. Yo creo que en alguna medida sí, no es lo suficiente. Pero el presidente Boric en el funeral del presidente Piñera dijo, fue súper exactamente, sí, pero han sido manifestaciones individuales y no colectivas de cuál fue la actuación de la izquierda en ese minuto. Y Entonces, eso te iba a preguntarte sobre el rol de la futura oposición, si es que llega a ganar Kast o Matei, básicamente, ¿no? Y por eso yo dije, partí diciendo que tengo una teoría y ojalá esté equivocada, y lo digo muy en serio, pero a mí me parece que frente a estas declaraciones, hace 3 semanas a propósito de lo que discutíamos sobre la paz social, tarde o temprano yo creo que la izquierda volverá a tener manifestaciones de este tipo. Ajá, está como latente el asunto ahí. Y yo creo que el profe Artés, claro, lo dice él ahora, pero yo creo que puede estar representando a varios que hoy actualmente no se atreverían a decir algo así, pero que están esperando y que gane un gobierno de derecha. ¿Alan? Y si es que gana José Antonio Kast, yo creo que va a ser aún peor, porque yo creo que al Partido Comunista y al Frente Amplio en específico les duele mucho más que les gane alguien del Partido Republicano que alguien de Chile Vamos. Alan, ¿qué dices tú desde ese posible rol que jugaría tu sector siendo oposición? Si bien yo entiendo que el candidato Artés al final es una caricatura que es muy provocadora y con delirios mesiánicos básicamente, porque él sacó a Pinochet y él condujo las masas en el estallido social, eso lo puedo entender.
sí creo y recoge el punto de Emilia que aquí hay dos cuestiones que me parecen que son interesantes de lo que plantea. Toda persona, por disparatada que sea, uno le puede leer algo de interés. Lo primero, a mí me parece sensato de lo que dijo hoy día en la mañana, que igual es preocupante que en un país se atribuya que aquí hay violentistas extremistas de izquierda que quemaron el metro, 20 estaciones simultáneamente, y en verdad yo estoy de acuerdo con que la izquierda, como ni muy organizada, tiene la capacidad de hacer eso. Entonces creo que ahí tiene un punto en que en verdad aquí hubo terrorismo y nadie nos dice hasta el día de hoy quién ejerce ese terrorismo, y eso es preocupante. Y lo otro... Eso habla muy mal de nuestro Estado Muy chileno. mal. Y lo otro es que yo sí creo, y siento que, o sea, a mí me tocó verlo haciendo política universitaria. Como no, a mí no me lo contaron y o sea, yo fui funado por los diarios, por redes sociales, por la juventud comunista. Pero también creo, y en el PC es súper claro, que hay bases sociales y electorales de la izquierda que sí comparten mucho el relato de Artés. Su visión respecto al estallido social, su visión respecto a la oposición a Piñera, su visión respecto al primer proceso constituyente, y lo comparten y piensan de esa manera. Otra cosa es que, no sé si sea la mayoría, pero existe un electorado que sí comulga con eso. Lo bueno es que yo puedo distinguir claramente a mi candidata, que es Janet Jara, de esa otra izquierda que en verdad no tiene voluntad de acuerdo ni de acuerdo, democracia. pero en lo que planteas tú entonces sí podrían haber ciertos sectores que le hagan la vida imposible al gobierno que venga cuando estén en el lado de la oposición, digamos. Claro, esos son los sectores extremos, como los republicanos, como Ya. los nacional libertarios. No, pero desde el sector Como lo de la están haciendo futura ahora. oposición. Por eso, pero es que el actual tiene sectores extremos que también lo hacen. Pero yo no veo a ninguna juventud de algún partido de extrema derecha quemando o pidiendo que el presidente democráticamente electo salga o tratando Pero yo sí los veo de sitiar reivindicando la los moneda. quiebres democráticos. Y los veo reivindicándolo y festejándolo. Y eso a mí también me parece que colinda con la falta de principios democráticos. Sí, es verdad. Alan Álvarez y Emilia García están con nosotros aquí en Voces del Poder. Vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a estar analizando lo que ocurrirá en Nueva York en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas, una eventual candidatura de Michelle Bachelet, el rol del presidente Gabriel Boric y su mensaje. Lo conversamos al regreso. Estamos de regreso, transmisión multiplataforma, CNN Chile Radio, hasta ahora al aire 9:55, y hacemos Voces del Poder junto a Emilia García y Alan Álvarez, nuestros panelistas invitados esta mañana. Como les contábamos antes de la pausa, analicemos lo que va a ocurrir hoy día en Nueva York en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas, que tiene una patita local, digamos, con la Para no quedar de posibilidad todólogo, de que... Para no quedar, Para no quedar de todólogos. de todólogo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a hablar de política internacional, tal vez No, nos pegamos unos carriles. nos, así que- nos dispersaríamos mucho, Claro. dices tú. No, por eso la patita local, la más interesante quizás hoy día para la agenda noticiosa acá en Chile, va a estar en Michelle Bachelet y la posibilidad de que sea candidata efectivamente a la Secretaría General de Naciones Unidas. No lo sabemos aún, eso lo veremos en el curso de estas horas, si es que efectivamente va a ser candidata o no Michelle Bachelet, eso quizás se defina pronto, pero sí podemos analizar si esto es un asunto de interés o no desde la perspectiva chilena, porque si efectivamente Michelle Bachelet es candidata y si el gobierno y el Estado chileno respalda su nombre, él será el próximo gobierno el que tendrá que empujar su candidatura. Y probablemente pueda ser uno, a pesar de Alan Álvarez, probablemente sea uno de oposición, ¿no? Puede ser Johannes Yo no Kast, pierdo la esperanza en Santiago que Kast, el profe Artés Mateo. gane las elecciones. Pero de todas maneras, ¿es un asunto de interés para el Estado chileno, Alan? Por supuesto, en varios sentidos. Lo primero, en que Chile es un país que tiene un rol en la política internacional, en la diplomacia, que a ratos uno dice, claro, Chile tal vez no ejerce un grado de influencia muy grande. Ha tenido sus momentos dorados, como cuando el presidente Lagos le dijo que no a la invasión a George Bush. Pero sí nuestro rol y la manera en que nos hemos insertado en el concierto internacional nos ha permitido que, por ejemplo, mantengamos la visa waiver, que nuestro pasaporte sea el más poderoso de Latinoamérica, que tengamos un sinfín de convenios comerciales que son muy provechosos para el país y que incluso ahora en la discusión de los aranceles de Trump, el cobre procesado, que es el que nosotros vendemos finalmente, esos cátodos, no hayan sido tan sancionados como le ha pasado a otros países. Entonces, creo que sí o sí es algo importante. Pero también es importante porque aquí en Chile se ha instalado muchas veces esto de que hay que salirse de la OMS, hay que salirse de la ONU, que los organismos multilaterales no sirven para nada. Y la verdad es que creo que nosotros hoy día estamos viendo que incluso aquellos más férreos detractores de esas organizaciones ayer no fueron capaces de poder tirarlas para abajo. Entonces creo que eso también es bueno porque revalora la posibilidad de los entendimientos en ese sentido. Lo que a mí no me gustaría
pero creo que para allá vamos, tal vez porque no hay tanta noticia, es que la discusión presidencial se trate en una parte importante sobre esto. Creo que no corresponde porque no debiese ser un asunto electoral aquellas cuestiones que son de Estado. Emilia. Alan toca varios puntos. Uno es respecto de la utilidad que tiene actualmente la ONU, que este año cumple 80 años. Efectivamente hay un sector de la derecha que lo critica. Que no es tu sector. Que no es mi sector, que la critica. Franco Parisi decía ayer que no creía en la ONU. Que no y pueden ser caricaturas, pero creo que hay una pregunta muy válida respecto de cuál es la utilidad en contextos de guerra. Hace bastantes años, aquel organismo que nace un poco o completamente para prevenir o al menos, o en el peor de los casos, para solucionar conflictos entre distintos países, bueno, actualmente no lo está haciendo. En su minuto fue muy importante la ONU, pero actualmente ha perdido relevancia y tiene que ver con su diseño interno. Entonces creo que la pregunta por estos organismos internacionales y multilaterales está plenamente vigente. Y respecto de la candidatura de Bachelet, sin duda cualquier candidato presidencial que gane eventualmente va a tener que apoyar si es que efectivamente Michelle Bachelet es candidata a la Secretaría General de la ONU. Y creo que ayer las reacciones, algunas nos gustarán más o menos, pero las reacciones de los candidatos estuvieron bien en esa línea porque efectivamente es una decisión de Estado y si es que se decide entonces que Michelle Bachelet sea candidata, entonces hay que apoyarlo. Pero por lo mismo, como es una decisión de Estado, a mí me parece que el presidente Boric no ha llevado esto como una decisión de Estado, sino que más bien como una decisión personal. María José Hoffman lo decía antes en su entrevista, pero lo que no me gustaría ver es que esto sea solamente una aventura y algo medio simbólico que trae muchísimos costos, no solamente monetarios, porque significa estar en campaña un año, viajando por todo el mundo para conseguir apoyos, y eso es muchísima plata, sino que también son esfuerzos humanos, porque eso significa que se enfoca nuestra diplomacia en eso, y hay una reputación también que hay que manejar, porque sabemos perfectamente que tanto Estados Unidos como China pueden vetar la candidatura de Michelle Bachelet, y si es que no la vetan, yo creo que hasta es peor, porque eso significa que hay una negociación con China específicamente y que no sabemos cuáles podrían ser esos términos y podría terminar con Chile mucho más desventajado de lo que está ahora. Entonces, dado que es una decisión de Estado, a mí me parecería que en primer lugar, al menos, el canciller debiese asistir al Congreso, a las comisiones de Relaciones Exteriores, para que esto sea una decisión de Estado, y al parecer no lo está haciendo, y a mí me parece, y con esto termino, que es muy improbable que Michelle Bachelet sea la secretaria general, y eso puede generar que no haya sido una decisión reposada, muchos más costos de lo que podríamos estar viendo. Si es que no hay agua en la piscina, digamos, y no se sabe eso de antemano. Alan, ¿cómo se podría generar esa política de Estado, digamos, respaldo de Estado? Mira, lo primero, yo creo que lo mismo dijeron de un papa argentino y sin embargo ocurrió. Las dinámicas del conclave no son las mismas que el Consejo de Seguridad de la ONU. Yo creo que no. Hay un poco de todo, pero... Política hay también. Política hay harto de eso. Ahora, no yo creo que no nos olvidemos que una de las personas que ha llamado a apoyar transversalmente a Michelle Bachelet, además del presidente Boric y el gobierno y el oficialismo, es el presidente del Senado, que hasta donde yo entiendo es de oposición, que es Manuel José Osandón. Y él también, que está en Estados Unidos en este momento, también ha dicho que él se pliega a este llamado porque le parece que es muy importante. Entiendo que los candidatos presidenciales no pueden llegar y decir como llamamos a apoyar a Bachelet, o sea, se les cae el piso, ¿no? Pero evidentemente... José decía, sería un orgullo. Claro, y es un discurso sorprendente viniendo de ellos, como a propósito del concepto de la voltereta. Obviamente que sería un orgullo que un chileno presidiera... O chilena, claro. Esa instancia, pero creo que hay preguntas
que por responsabilidad política hay que hacerse y no se están haciendo. Por la viabilidad, dices tú. Por la viabilidad y porque si no es viable, que yo creo que no es viable, porque recordemos que Michelle Bachelet se va de la ONU de alta comisionada por justo después de un informe muy duro con China respecto claro. de violación a los Y por derechos lo humanos, mismo- y probablemente China la vete. Y lo mismo Estados Unidos, que el presidente Boric se ha encargado en estos 3 años, o mentira, este año de gobierno de Trump, de ensañarse contra Donald Trump. Entonces, creo que es muy difícil también que Estados Unidos pase una candidatura así, sobre todo cuando Buen punto. tenemos a un candidato argentino que claramente Donald Trump va a preferir, o sea, Estados Unidos va a preferir un candidato argentino que es de el gobierno de Milei antes que otra persona más de la Internacional Socialista. Mira, a ver, la verdad es que, a ver, primero tú mencionabas antes que aquí, si es que China no vetaba, es que había una eventual negociación con China. Yo creo que tanto los chinos como nosotros entendemos que hay diferentes niveles en esta materia. Porque si no, China hace rato que habría suspendido los acuerdos comerciales que tiene con Chile a propósito de ese mismo informe y esto no ha sido. Y lo mismo pasa con las críticas que, claro, yo puedo entender que a rato hay cosas que se podrían plantear de mejor manera que hace el presidente Boric, o de manera más diplomática, pero eso no tuvo efecto en la discusión de aranceles ni en la visa waiver. Argentina no tiene visa waiver y sin embargo Estados Unidos va a ir ahora a hacer un rescate de hartas lucas a propósito de la devaluación del peso. Sí. Entonces, yo creo que aquí lo que está en juego en verdad y lo que se evalúa es el rol que tuvo Michelle Bachelet como alta comisionada de derechos humanos. Y ahí sorprendió y fue cuánime en mostrar que era capaz de evacuar informes respecto a China, era capaz de evacuar informes respecto a Venezuela o a Cuba. Y algo que, al menos desde la Internacional Socialista, salvo Venezuela, el resto siguen siendo un tabú. Y creo que eso es finalmente lo que se va a evaluar. Ahora, evidentemente que aquí hay cuestiones que ni siquiera nosotros probablemente estamos lejos de entender que están en juego, pero yo creo que si esto está sonando y que esto se está planteando, es porque hay agua en la piscina para poder hacerlo, porque si no, no sé, o sea, igual Michelle Bachelet ocupó alta comisionada de derechos humanos, ONU, secretaria general de ONU Mujeres, ONU o sea, Mujeres también, sí. tampoco es que sea una persona que no tenga manejo No, en tiene ese... toda la No, y experiencia. estas Yo cosas creo se que es la trabajan por persona. largo tiempo también. Yo además, creo que es ¿no? la persona más capacitada de Chile para presidir la ONU. No hay ninguna duda de eso. Es la persona que más conoce la ONU y de sus credenciales respecto, o sea, diplomáticas. Creo que no hay duda. Insisto, yo creo que es la viabilidad, el costo tanto monetario como humano Y de político. estar y político de estar un año en campaña cuando sabemos que muy probablemente cuando llegue al Consejo de Seguridad no pase de eso y así funciona y entonces vamos a haber perdido quizá un año y eso significa un costo de oportunidad de trabajar en otras instancias también diplomáticas y multilaterales que no necesariamente son la ONU. Incluso reputacional, quizás. A las 4:30 está programado el discurso del presidente Boric, ahí en la Asamblea General de Naciones Unidas. Vamos a ver cuál es el sello de su mensaje, es su último mensaje además, así que En Naciones es Unidas. bien significativo en Naciones Unidas. ¿Hoy día hablaba exactamente. Trump también o no? Entiendo que sí, también, Donald Trump también. Qué miedo lo que haya a decir. Vamos a ver cómo salen esos mensajes. Emilia García junto a nosotros, Alan Álvarez, nuestro panel de Voces del Poder esta mañana. Gracias por haber venido, Emilia. Un gusto, Gracias, buen Alan. día. Gracias, que esté muy bien. 10:06, a la pausa y ya seguimos de inmediato con Voces, con CNN Chile Radio. Seguimos de inmediato.